Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí desde Buenos Aires y recibiendo con tremenda preocupación algunos informes que vos enviás, algunos fallos de la justicia, que lamentablemente te tengo que decir que por un problema de soporte tecnológico perdí un montón de esos fallos que vos me mandaste al transferir de una cuenta a otra, de un teléfono a otro, toda la información. Pero vos en uno de esos fallos estabas hablando de una situación donde 45 trabajadores agrarios estaban prácticamente en situación de esclavitud en Santiago del Estero. ¿Por qué no nos relatás esa situación en particular y la acción de la justicia? A ver, déjame que te ponga el contexto. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Así es. Razón por la cual han salido muchas noticias. Y en alguna queja que le hice a algún periodista colega, fue decirles, miren, ustedes no se ocupan de la trata de personas. Lo hacen en circunstancias muy particulares, como por ejemplo, le decía ayer, mañana el Día de la Trata y seguramente va a salir a hablar alguno. Digamos, en términos vulgares, medio que me chanceó así, me dice, ¿qué han hecho últimamente? Entonces, mandé 2 sentencias, una de trata de personas por explotación sexual y la otra en el campo laboral. En realidad es un eufemismo decir trata de personas, queda elegante, pero la verdad es que es esclavitud lisa y llana. No hay otra manera de poder hablar de este tema. Tremendo. Entonces, le mandé 2 sentencias, 2 de las cuales te la mandé también a vos. Una vinculada a Santiago del Estero, ambas muy recientes, porque tenemos muchos casos, lamentablemente tenemos muchos casos. Una reciente de Santiago del Estero, ahí cerca de Quimilí, donde un empresario tenía en su campo que hacer algo llamado el destronque. Destroncar es, una vez que vos talaste los árboles, el bosque nativo que limpiaste con tremendas máquinas, te quedan enterrados muchos raíces y troncos, entonces necesitas de la mano de obra humana, entre comillas, para sacar eso y dejar que la tierra sea apta para el cultivo. Ajá. En esa tarea de destronje se necesita mucho personal y hay previas autorizaciones dadas por las autoridades provinciales. Hay capataces que pueden reunirle al patrón de campo, al dueño del campo, una cantidad de personas determinada que por muy poca plata le hacen ese destronque. Ajá. Hemos encontrado, por ejemplo, este caso que te contaba, 25 personas que dormían ahí en medio de la intemperie o en carpas de nylon así nomás, que no tenían baño, que le pagaban algo así como 400 pesos por cabeza por hectárea limpiada, que trabajaban a 45 grados de calor en el verano, que para comer tenían que comprarle la comida al propio capataz que se las acercaba porque están en el medio de la nada, esos son campos muy extensos. Claro. Y la denuncia nos llega por una llamada anónima a uno de los tantos teléfonos que se tienen para estas finalidades. El capataz y el ingeniero agrónomo, todos procesados por este delito de trata de personas con fines laborales. El otro caso tenía que ver con un prostíbulo, que vos lo pusiste ahí en tu mensajito. Sí. En Recreo, al sur de la provincia de Catamarca, no sé si te ubicás más o menos ahí en el límite con Córdoba. Sí, me ubico. Es una zona de mucho tránsito, de muchos camioneros, por decirlo de alguna manera. Y entonces, el prostíbulo es un gran negocio que tiene la forma de whiskerías. Son habilitados por los municipios de un modo realmente atroz como whiskerías, donde las mujeres aceptan tomar alguna bebida y en la parte de atrás de la whiskería se hace la explotación sexual. La verdad es que el caso que descubrimos a través del llamado de una de las mamás de las chicas que estaban ahí es terrible porque
es un caso donde la chica ya había sido vendida entre 4 o 5 prostíbulos a lo largo del país. Y no podía escaparse porque ella tenía miedo, nos contaba que ella tenía miedo de que le maten la madre, porque el hombre le amenazaba, o los mafiosos lo amenazaban con eso, la amenazaban con cortarla, con violarla, le quitaron los documentos de identidad, cada vez que salía a la calle tenía que salir acompañada, etcétera. Los involucrados en estas maniobras están con prisión preventiva. Uh-huh. Y las causas penales, bueno, seguramente las tenemos nosotros para confirmar los fallos y seguramente será el juicio oral y público dentro de poco tiempo. ¿Y qué condena le puede caber a esta gente? Tenemos muy variadas. Te voy a poner un caso donde, creo que lo comenté con vos o te hice un audio, en donde el caso Ale. El caso Ale es una banda de unas 15, 16 personas donde al líder de esta banda se le puso 14 años de prisión. El hombre tenía explotación sexual por un lado, cocaína por el otro, y todos los dineros que obtenía en ese sentido los lavaba, y le aplicamos también lavado de activos, porque había comprado más de 10 propiedades, 70 automóviles, y ha hecho verdadera fortuna con todo esto, ¿no? Qué tremendo. Ahora, es por ese lado que en definitiva terminan descubiertos, porque en el lavado hay una promoción de propiedades de tal magnitud que no tienen forma de justificarlo. ¿Es una de las formas a partir de las cuales se descubren estos hechos, Gustavo? Vos sabés que la verdad es que en todos los casos de trata de personas, sea cualquiera de las dos variantes, la descubrimos por las denuncias anónimas. No hay un trabajo del Estado provincial o municipal que ayude a luchar contra esto. Te vuelvo a repetir, no puede ser que un municipio esté legalizando o autorizando de autorización comercial para poner un prostíbulo, para poner una whiskería, como quieras decirlo. Sí, claro. No, ahí hay complicidad del municipio, porque los municipios se enteran de todo. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y además también tenemos complicidades en el orden provincial. Pregúntate por qué no son las fuerzas de seguridad las primeras que están a las cabezas de estos descubrimientos o de estos casos concretos. Y la respuesta es que tenemos serios problemas en las fuerzas de seguridad, sobre todo en las provinciales, sí, porque hay importantes beneficios que se derraman con estos delitos. Sí, claro. Y tenemos un problema mayor, Mario, y esto me gustaría dejártelo bien en claro en los pocos segundos que nos quedan. Pero tenemos un problema mayor. ¿Qué hacemos con las personas que liberamos? Porque las 24 personas estas, incluida una familia que tenía un chico de 16 años, 17 años, trabajando ahí en el medio de la nada, necesitan comer. Nosotros las sacamos de ahí y vuelven a caer en lo mismo, porque son lo único que saben hacer. Claro. Son campesinos y el gobierno, el Estado, no le da la posibilidad económica de alimentarse o de trabajar en función de su destino laboral ancestral, te diría yo. ¿O qué hacemos con las jóvenes que las liberamos del trato de esclava, que de alguna manera se han acostumbrado a la prostitución y vuelven a caer en las redes de la trata de personas? Porque la línea es una línea muy delicada, muy gris, te diría yo, sí, entre la prostitución y la trata de personas. ¿Has estudiado vos el caso? ¿Has estudiado alguna vez el tema del ingreso básico universal o renta ciudadana? No. Bueno, porque después en todo caso te voy a mandar algo para que lo veas y que pienses vos desde el lugar en el que estás si un ingreso básico para cada persona mensual que puede dar el Estado cambiaría en algún sentido esta situación de necesidad extrema, donde nosotros decimos, donde hay necesidad extrema muere la libertad, ¿verdad? Porque el que está en necesidad extrema no tiene opciones, y lo que vos estás relatando es un poquito esa, sí, la devolvemos a la sociedad, pero en las mismas condiciones dan el mismo resultado.
por qué si aquellas condiciones la llevaron a un determinado lugar esa persona, como diría Einstein, ¿no? Vuelta al mismo lugar, al mismo escenario y en las mismas condiciones, en el mismo contexto social, no volverían al mismo lugar al que fueron antes, ¿no? Eso es un drama. Ahora, ¿por qué pensás que las fuerzas de seguridad provinciales son o cómplices o ineficientes o cuentan con un número demasiado escaso de personas comprometidas y honestas como para llevar adelante la misión que tiene, que es garantizar la seguridad, la libertad, el patrimonio de las personas? ¿A qué atribuís eso? Porque eso también parece ser un problema sistémico. Sí, la verdad es que, al menos en la zona norte de nuestro país, es una cultura realmente ancestral que hay que luchar. Vos pensás que la pelea contra la violencia de género y los feminicidios es una pelea reciente. Sí. Nosotros aquí acabamos de tener otro caso de trata, en donde una chica engañada en unas redes sociales por un caballero que la sedujo, la llevó hasta el norte del país y un minuto antes de que cruzara la frontera por Bolivia, la gendarmería se dio cuenta de que estaba siendo secuestrada y la liberó, la sacó y se abrió la causa penal. La había conquistado acá en Tucumán. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, es muy complicado. Lo que estamos insistiendo, y mucho, pero no podemos trabajar en equipo por algunas cuestiones de competencia, pero lo que estamos insistiendo es mucho que cuando desaparece un niño, cuando desaparece una niña o una joven, inmediatamente hay que hacer la búsqueda, aun cuando después nos demos cuenta de que fue un conflicto familiar. Claro. Y esto es una cuestión cultural, porque la policía de campo todavía le sigue diciendo, se le fue la chica, bueno, en 2 días va a volver. ¿Entendés? Sí, hay mucho de negligencia, hay de complicidades. El caso Ale, que te lo comentaba recién, donde se le dieron 14 años de prisión, era un hombre que había puesto todas las fichas en muchos lugares, tenía una red de taxis que se llamaba 5 Estrellas, que una vez vino acá un presidente de la nación y le puso más de 100 automóviles en la calle para custodiarlo, seguirlo a lo largo de la ciudad para demostrarle el afecto. Es un tipo que tenía copada la vicepresidencia de uno de los clubes más importantes de Tucumán. Uh-huh. San no Martín era algo o Atlético, oculto. Uno de los dos. San Martín o Atlético, pero, San Martín. Pero a ver, no era nada oculto. Sí, claro. Hasta que finalmente la Fiscalía Federal, con la ayuda de la Unión de Información Financiera, se le inició la gran causa penal, donde también participó algunas fundaciones o algunas ONG de lucha contra la trata. Se avanzó y bueno, se llegó a esta sentencia que se dio a conocer hace poco y que creo que lo conversé con vos, pero sí. ¿Qué quiero decirte? Hay complicidades cruzadas muy variadas y el dinero es en realidad algo que no se maneja tampoco de modo oculto, porque se hace ostentación de eso. Mm-hmm. Sí, claro, eso es por eso muchas veces las grandes bandas que hacían asaltos a bancos en el pasado no podían descubrirlos por el lado del digamos la buena planificación del asalto al banco, pero después los descubrían derrochando la plata que habían robado. Te quiero hacer un comentario y con esto cerramos porque me pasó a mí y bueno, los oyentes ya me escucharon, pero de todas maneras te lo relato y te pido así un comentario porque esto ocurre en el Gran Buenos Aires. Me ocurrió a 16 cuadras de mi casa, llevando el martes 13 a las 21 horas más o menos. Pasó mi hijo por mi casa, él vive a unas 16 cuadras, yo le dije espera que te llevo en el coche. Él iba a su casa donde estaban allí sus 2 hijitos, su señora y bueno, en un momento determinado sube él al coche, sube mi señora, vamos, es un recorrido muy sencillo y en un momento siento que me sigue un coche, me doy cuenta que nos están siguiendo, pienso qué hacer y finalmente les digo, bueno, quédense aquí, no baje ninguno, voy a parar y vamos a ver si ojalá pasen de largo, pero no, cuando yo frené me cruzaron el coche adelante, bajaron 5 personas con pistolas, las 5,
Bueno, te imaginas que nos abrieron las puertas del coche, nos hicieron bajar, se llevaron el coche, apenas se lo llevaron, salieron los vecinos que evidentemente escucharon algo raro que estaba sucediendo, y 10 minutos después el foro de seguridad de Villa Luzuriaga, La Matanza, ya sabía que lo que había ocurrido. Entonces el mismo foro, en el foro comentan, ese coche tiene por destino un desarmadero de La Ferrere. Y cuando a mí me dicen eso, un ratito después de que me robaron el coche, yo me pregunté cómo puede ser que la gente sepa cuál es el destino del coche y la policía no lo sepa. Es medio raro, medio imposible, podríamos decir. ¿Cómo ves eso, que se roben, por ejemplo, vehículos, que supongo que allá debe ser un delito también que debe existir? Y la verdad es que no es tan fácil desmantelar un coche, desarmar un coche, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sospeche nada, sin que nadie vea nada, sin que se escuche un ruido, que después, desmantelado el coche, se comercializa. ¿Dónde se comercializa? ¿Cuáles son las cadenas, las vías a partir de las cuales ese desarmadero puede realizar ese robo? ¿Cómo ves todo eso? Yo creo que hay, yendo de mayor a menor, yo creo que hay un gran problema con el sistema de administración de justicia. A ver, ¿cuál sería mi primera recomendación, Mario? Presentate como querellante en la fiscalía donde hiciste la denuncia, porque si no te van a dormir el expediente. Y pedirle que hagan un allanamiento en ese desarmador o en cualquier otro que tenga las sospechas de que se pueda ver o que se esté haciendo, porque el fiscal no te lo va a pedir. Uh-huh. Tenemos un serio problema en el sistema de administración de justicia y yo vivo insistiendo de que lamentablemente los ciudadanos se tienen que poner al hombro estas graves dificultades que tenemos en materia de criminalidad, donde las causas penales avanzan siempre que sean fáciles, entre comillas, descubrir o avanzar o investigar, pero o que tengan una exposición social muy importante. Claro. Pero si no, nada. Vos fijate, no sé, por darte el caso de Chano, por darte cualquier caso de estos que aparecen en la televisión, inmediatamente sabemos quién es el fiscal, el fiscal que se mueve, va para un lado, viene para el otro. Y si te pasa a vos, no, ni se acercó el policía de turno al lugar donde había ocurrido. Entonces, los ciudadanos tienen que ser querellantes en las causas penales. Yo acá hay un foro parecido en Tucumán, yo vivo en una ciudad que se llama Yerba Buena, ajá, y tuvimos una reunión hace un tiempo, entonces yo le sugerí que como en ese grupo había algunos abogados, pongamos como estrategia que cada vez que alguien del barrio se presentaba con algún caso de robo, que le entraban a la casa en un escruche y lo asaltaban en el camino, inmediatamente identificáramos la fiscalía y el nombre del fiscal al cual había que se hacía cargo del caso. Y distribuyéramos el nombre del fiscal en las redes sociales reclamándole una acción expedita e inmediata sin perjuicio de la posibilidad de que esos abogados se presenten además como querellantes en las causas penales. ¿Sabe cuál fue el resultado, Mario? A ver. Que se redujo de modo muy importante, al menos dentro de los que vivimos en este lugar, se redujeron muchísimo los delitos. Uh-huh. Es decir, yo no puedo pensar de manera alguna, ni puedo afirmar de manera alguna, de que hay una vinculación directa. Pero ciertamente es que cuando vos pones el nombre y apellido de los magistrados que tienen que estar trabajando, para el cual le pagamos unas sumas de dinero importantísimo, uh-huh, a ellos les preocupa que el resto de la sociedad sepa que no se mueve. Claro. Bueno, yo esto que va a quedar grabado se lo voy a trasladar al Foro de Seguridad de Villa Luzuriaga para que lo sepa, y probablemente a algún otro foro de seguridad de acá del Gran Buenos Aires, porque realmente es muy interesante esto que nos acabas de decir, que tampoco a mí se me había ocurrido, Tampoco a mí se me había ocurrido, pero me parece que es muy bueno, de manera que la denuncia no quede en realmente en un trámite burocrático que va a un cajón y que en definitiva no pasa absolutamente nada, sino que siga el curso que el fiscal se haga cargo de la cosa y bueno, lleve la investigación hasta donde, por lo menos hasta donde le dé a él su capacidad de investigación, y también con la participación de los vecinos, porque en realidad si los vecinos sintieran que la justicia actúa en esta dirección y tuvieran espíritu de colaboración, ese cono de oscuridad, de sombra en el cual se mueve el delito que le genera impunidad,
virtualmente sería iluminado porque siempre hay ojos del pueblo para saber qué es lo que pasa con cada una de estas cosas. Pero me parece muy bien. Creo que el divorcio con la justicia que tenemos los habitantes lo tenemos que replantear y volver a ser aliados de la justicia para que todo funcione, ¿no? Y en todo caso, pasale si querés a estos foros mi teléfono, si quieren hacer alguna charla alguna vez, hasta podemos hacer un pequeño Zoom, pequeño taller para cómo trabajar con estos casos. Excelente, bárbaro, lo tomo. Gustavo, te agradezco muchísimo. Nos vemos, Mario. Un fuerte abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, mucha claridad. El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Qué interesante. Muchas veces se nos pasa, porque uno va, dice, bueno, después hay tantas cosas para hacer, uno mismo tiene la cabeza en tantos lugares, pero claro, uno tiene que saber que ese expediente tiene que ir a un fiscal, que el fiscal, en la medida que el fiscal sabe que, bueno, que hay alguien que lo está siguiendo, es indudable que va a actuar de otra manera. Y voy a tomar la invitación del fiscal general de Tucumán para los foros de seguridad, que hay unos cuantos acá en el Gran Buenos Aires y que probablemente de esta manera mejoren lo que queremos todos, vivir un poquito más tranquilos y un poquito más seguros.